por acompañarnos y en este día tan especial, porque hoy precisamente es el día 9 de marzo y es el día de nuestro cumpleaños. En el 81 pues se fundó nuestra delegación y aquí estamos trabajando, intentando hacerlo lo mejor posible y manteniendo el contacto pues con nuestras fortalezas y con nuestros amigos de aquí de nuestra región y del resto de España. Esta tarde, como ha dicho Miguel, pues tenemos una conferencia que ya sabéis el título, sobre los castillos de Tahivilla y Socobos, y la van a dar dos ponentes, como ha dicho Paco y Pedro, conocidos y amigos, yo ya los tengo de colaboradores, o sea que de nuestra delegación. Y bueno, pues muy contenta de conocerlos y de que siempre están disponibles para cualquier cosa que le pido, la verdad. Paco será el que va a empezar a hablar y os puedo decir que es arqueólogo, es licenciado en Historia Antigua y Arqueología por la Universidad de Murcia, es informador turístico local, guía de turismo local de Castilla-La Mancha, ha hecho máster en Arqueología Aplicada en la Universidad de Murcia, ha realizado cursos sobre dinamización del patrimonio y el turismo cultural, rutas e itinerarios culturales. También ha sido director gerente de la Asociación de Municipios del Alto Segura de 2006 a 2008. Está especializado en arqueología islámica, ha dirigido bastantes campañas de excavaciones arqueológicas y ha colaborado en otras muchas. Ha realizado cartas arqueológicas de varios municipios de su zona, pues concretamente Férez, Letur, Nerpio, Socobos y Yeste, y también ha codirigido la restauración del castillo de Tahivilla y tienen han hecho el proyecto del castillo de Socobos. Ha dirigido y trabajado en jornadas de historia, proyectos de museística y exposiciones para los ayuntamientos de Yecla, Murcia y para el legado andalusí de la Junta de Andalucía. Todos estos trabajos de investigación le ha llevado a hacer diversas publicaciones, libros de divulgación histórica y trabajos de divulgación, y también es colaborador de nuestra revista Baluarte, que, como sabéis, está especializada en castellología. Ha producido 2 documentales de historia para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Región de Murcia y coproducido mediometrajes, y ha participado en muchos congresos, cursos, seminarios nacionales e internacionales sobre museología, dinamización del patrimonio histórico, cultura y turismo. Esto, Paco. Ahora vamos a presentar a Pedro Jiménez Castillo, que también es arqueólogo, es licenciado también por la Universidad de Murcia y doctor por la Universidad de Granada, donde obtuvo el premio extraordinario con una tesis Murcia de la antigüedad al Islam. Desde el 2006 es funcionario del CSIC, adscrito a la Escuela de Estudios Árabes de Granada, donde actualmente es técnico superior de los organismos públicos de investigación. También es miembro del Consejo Asesor del Museo de la Ciudad de Murcia y también de la revista de Tumir, revista del Museo de Santa Clara de Murcia. Miembro del Grupo de Investigación Islam Medieval, Historia, Arqueología y Conservación del Patrimonio Histórico. Miembro del Grupo de Investigación Andaluz, Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad. Es especialista en arqueología islámica y ha dirigido más de 40 proyectos arqueológicos en España, sobre todo Murcia, Alicante, Albacete, Granada, así como también en el extranjero, en concreto en Jordania, y también ha participado en otras misiones internacionales, como puede ser en Italia, Argelia y Marruecos, donde en la actualidad codirige el proyecto Alquerías Andalusíes, patrocinados por el Instituto de Estudios Albacetense y el CSIC.
y ha organizado congresos internacionales y comisariado diferentes exposiciones, entre ellas las salas permanentes de arqueología islámica en los museos de la ciudad de Murcia, la Muralla de Santa Eulalia, Sillasa en Cieza y el Museo Etnológico de la Alpujarra en Ugíjar. Pues es autor de más de 130 trabajos de investigación sobre historia, arte y arqueología islámica y medieval, entre artículos de revista, monografías y capítulos de libros. Destacan las publicaciones más prestigiosas en revistas nacionales como Alcántara, Anuario de Estudios Medievales o Arqueología de la Arquitectura, y editoriales internacionales como British Archaeological Report de la Universidad de Oxford. Y ahora habría que añadir Castillos de España, de la Asociación Española Amigos de los Castillos. Pues nada, dicho esto, adelante, queridos ponentes. Creo que Paco, tú eres el que primero vas a hablar, ¿no? Sí, voy a empezar yo con la ponencia. Yo cierro. Buenas tardes a todos. Para distender un poquito, quiero resaltar esta situación de que estamos haciendo una conferencia online, y es que además yo me encuentro en este momento en un lugar bastante apartado, en la Sierra de Segura, en un pueblecito en Nerpio, pero me encuentro en lo alto de la sierra, en una aldea, en el cerro dentro de la dehesa de Teivilla, con lo cual estoy en el mismo corazón del territorio de donde vamos a hablar, y esto es un buen ejemplo del trabajo a través de Internet, de poder vivir y trabajar en un lugar alejado de los habituales centros, el teletrabajo. Esto es un buen ejemplo de teletrabajo. Bueno, vamos a empezar. Vamos a tratar sobre dos castillos que nos sirven de ejemplo para poder analizar el proceso de transformación y la evolución del poblamiento en la Sierra de Segura a partir de la conquista cristiana. Esto es posible porque estos dos castillos se convirtieron en despoblados, a diferencia de otros de esta comarca o de muchos otros territorios que siguieron siendo urbanizados, se convirtieron en villas y después en ciudades actuales, y con lo cual las transformaciones que sufrieron fueron muy importantes y no dejaron realmente muchas huellas para poder deducir qué ocurrió cuando los cristianos conquistan este territorio que se convirtió en frontera, ya que estamos justo en la otra cara del Reino de Granada. Esto ha sido posible porque tanto Teivilla se convierte, lo que antes había sido una población mediana, se convierte en un despoblado por causa de la despoblación, y con Socobos ocurre lo mismo porque donde estaba la villa, la villeta medieval y su castillo, pues queda abandonado y se genera una villa a partir del siglo XVI enfrente, muy cerca, pero es un caso, en este caso, pues como decía, estos dos lugares han permanecido deshabitados y es posible estudiarlos con bastante, con una fiabilidad que a través de la arqueología pues es posible aportar y conocer qué ocurrió en ese periodo. Vamos a dar entrada a una serie de imágenes para ayudarnos a comprender, ya que hay conectada gente de toda España, y para dar un poco a conocer cómo es el territorio primero, y a continuación haremos un repaso rápido de la historia y del poblamiento para ya ir a la cuestión directa de los castillos. Voy a compartir la pantalla. Muy bien. La Sierra de Segura se encuentra en una esquina, digamos, del sureste, del cuadrante sureste de la península ibérica, y es digamos que es la sierra o el territorio del agua, porque curiosamente en esta sierra, que en la antigüedad se conocía como la de los Peda, nacen los grandes ríos del sur de la península. En un lado, en la parte occidental, nace el río Guadalquivir y algunos de sus afluentes más altos, y en la parte oriental el río Segura, también con
sus afluentes. Es un territorio de alta montaña, de hecho, por ejemplo, en Nerpio, en la zona de Sierra de las Cabras y Sierra de Taivilla, hay hasta 10 cotas que superan los 2000 metros, muy poquito, pero ahí están. Esta es una imagen que refleja, estas son las sierras de entre Nerpio y Moratalla, refleja cuál es la orografía de este territorio. Hablábamos de los ríos, pues el principal evidentemente es el río Segura y hacia el este, hacia el Mediterráneo, pues se va conformando toda la cuenca del Segura, con el río Mundo, que es muy conocido, y con otros menores como el río Tus, el río Zumeta, el Taivilla, el Alárabe, que van conformando en la cuenca, esto es lo que denominamos la cuenca alta del río Segura. Todos estos ríos pues generan una cantidad de agua que, como decía antes, podíamos hablar de la Sierra del Agua, porque es donde podemos encontrar infinidad de arroyos, de fuentes. En cuanto a la vegetación, a la flora, es un espacio donde predominan los bosques de sabinas, las encinas y los pinos en las zonas de sierra, y esto, por ejemplo, son los calares de la Sima y del río Mundo. Es el mismo calar, esta parte es la de Yeste, y muy cerquita de esto están los famosos el nacimiento del río Mundo, los chorros del río Mundo. Y en los ríos, en las orillas, pues encontramos chopos, álamos y muchas otras especies que necesitan de mucha agua. En cuanto a la agricultura tradicional, que en realidad se ha mantenido desde la antigüedad, en la zona de Nerpio, esta es una imagen tomada al lado de la villa de Nerpio, es una agricultura que se basa en el agua, aprovechando los nacimientos y los arroyos y el río que se ve ahí en la imagen abajo, para generar terrazas, y digamos que son valles estrechos, está todo muy confinado en la producción que utiliza agua, y después en zonas un poco más altas pues tenemos una agricultura de cereales en las zonas donde no llega el agua. En cambio, en la zona de Socobos, aquí la vemos en la parte izquierda, es ya algo más llana, aparecen valles más extensos, y está un poquito más meridional, a unas cotas más bajas. Por ejemplo, la villa de Nerpio está a 1100 metros prácticamente de altitud, 1080 la plaza mayor de Nerpio, y Socobos está más baja, con lo cual permite que haya más variedad de frutales, de vid, de almendro, que en la zona de Nerpio. El elemento de producción más importante, principal, históricamente ha sido la ganadería. Lo fue en la prehistoria, durante la Edad Media y hasta la actualidad. Y las dos especies que más se trabajan es, por un lado, la cabra blanca celtibérica, que la tenemos ahí en la parte izquierda, y en la derecha, pues el cordero, conocido como cordero segureño. Bien, este territorio formó parte, a partir de la entrada de los musulmanes, pertenecía a lo que era una provincia del reino visigodo, Aurariola, y cuando la conquistan, el responsable, el jefe de este territorio, posiblemente un duque, era Teodomiro, y a partir de ahí los musulmanes denominan al territorio como el territorio de Tudmir. Esta imagen que vemos aquí es la distribución de los distritos, de los 17 o 19 distritos, no sé, no son muy coincidentes algunas de las fuentes medievales, de los distritos de la Cora de Tudmir en el siglo XI. Encontramos a Taibalilla, Mula, Lorca, Balis, Elche, Igi, Tautana, Mursilla. Esta es la imagen de la ocupación del territorio
durante ese periodo. En el siglo siguiente, ahora veremos, cuando hablemos de Taivalilla y de Socobos, bueno, en la anterior es importante destacar que Taivalilla es citada en el siglo XI como una de las cabezas de distrito del territorio de la Cora de Tumir, con lo cual tendríamos que pensar que era la cabecera de toda la cuenca alta, la capital administrativa de la cuenca alta del río Segura. En el siglo XII, en cambio, va cogiendo más relevancia Socobos, y se da el caso de que es citada en las fuentes porque nace en este territorio un personaje muy conocido, que es Ibn Jamús, que fue lugarteniente y yerno del famoso Ibn Mardanis, el rey que creó, digamos así, el reino de Murcia, y que durante 25 años se enfrentó al dominio, a la conquista de la península por parte de los almohades. En mitad del siglo XIII, en 1242 y 1243 se produce, sobre todo en 1243, la conquista de este territorio por la Orden de Santiago. Parte de los territorios del entorno de Segura ya habían sido conquistados en la década de los 30 del siglo XIII, y a continuación se produce la conquista de esta parte de la cuenca alta del río Segura. Aquí vemos en la imagen la distribución de los principales asentamientos, muchos con castillos y los otros son pues aldeas, alquerías, que hemos podido conformar este mapa a través de la arqueología y de las fuentes. Una vez conquistado por la Orden de Santiago, el territorio es excesivamente grande y se genera, deciden dividirlo en encomiendas, que son las que estamos viendo aquí. Por un lado, Chiclana, Beas y Segura, que es donde estaba situada la capital militar de la Orden de Santiago, para todos los territorios que dominaba la Orden de Santiago, pero especialmente para la sierra. Y teniendo como capital Segura, pues se crean las de Yeste, la de Teivilla, Socobos, Moratalla, y posteriormente la bailía de Caravaca, que en principio estuvo con los templarios, pero pasa a principios del siglo XIII pasa a manos de la Orden de Santiago también. Y se crea el Partido Segura. El territorio, como decíamos al principio, queda en un estado de fronterizo. Este sería una imagen, una foto fija de cómo era el poblamiento a finales del siglo XIII, en el que hay un elemento que afectaba principalmente a Teivilla y a Caravaca, pero sobre todo a Teivilla, que era la plaza de Huéscar, que está durante finales del siglo XII y a principios del XIII, está cambiando de manos entre cristianos y musulmanes, y al final acaba en manos, a partir de 1271, en manos ya musulmanas, hasta poco antes de la conquista de Granada, hasta 1488, con una pequeña excepción en mitad del siglo, en la década de los 30 del siglo XV, en la que es conquistada por los cristianos, con un personaje muy famoso que es ahora se me ha ido el santo al cielo, con Rodrigo Manrique, el gran señor de esa época y en este territorio, que es Rodrigo Manrique. Esta otra imagen nos muestra, bueno, a partir de que se genera la frontera, hay un territorio que se queda despoblado y en el que solo sobreviven una serie de pequeños villas encerradas en sí mismas, amuralladas, que en nuestra parte del Alto Segura serían Yeste, Letur, Socobos, Moratalla, Caravaca, en primera línea,
y, por ejemplo, la población de Taivilla desaparece y se queda únicamente el castillo. Aquí tenemos este desierto de población que tendría aproximadamente unos 70 kilómetros desde un extremo, digamos, desde Lectura hasta Huéscar y desde Segura hasta Caravaca. 70 kilómetros aproximadamente en una dirección y en otra, donde desaparece absolutamente toda la población. Y ahí tenemos como un ariete en medio de ese territorio sobreviviendo al castillo de Taivilla. Entramos ya en el castillo de Taivilla. Esta fortaleza tiene una característica conformada por una gran torre de homenaje, un cortijo y un albacar, que es esa muralla que se ve en la parte más abajo, que cierra un espacio abierto, y la fórmula de cortijo y torre es muy característica, plenamente característica de las construcciones de la Orden de Santiago. Dentro de la torre donde residía el comendador y donde tenía sus alojamientos, ahí ocupa la parte superior de este cerro, que por un lado en la parte norte, que es el que da en la fotografía hacia la izquierda, es una ladera relativamente suave, pero que tiene un cantil a mitad que permite generar un cerramiento, una muralla y hacerlo fuerte. Y por el otro lado, se fijan abajo a la derecha, se ve el cauce del río Taivilla y tiene un desplome de 70 metros desde la base de la torre hasta el propio río. De esta manera se conforma el espacio de Taivilla, en el que en el periodo islámico, vemos aquí, tenemos un caserío andalusí que ocupaba toda la ladera suave, la ladera del noroeste. El castillo que conocemos ahora, que es el castillo creado por la Orden de Santiago, con sus espacios, con la torre, las dependencias que habría dentro del cortijo, una ermita que se construye a finales del siglo XV y la muralla exterior que cierra el albacar, y hay en el número 3 lo que nosotros llamamos, cuando hicimos los trabajos de restauración, la puerta noroeste, que da acceso a todo el recinto superior. Esta imagen nos sirve también para ver cómo era la situación del poblamiento, es decir, cuando llegan los cristianos se encuentran con un gisen, con una población, una alquería, que arriba tenía algún tipo de recinto militar, que ahora después comentará Pedro, se referirá a él, y con la llegada de los cristianos, la población musulmana se mantiene durante el final del siglo XIII, incluso a principios del siglo XIV. Eso ocurre también en varias poblaciones que se mantienen en la sierra, como Yeste, en Socobos mayoritariamente con musulmanes, en Cérez mayoritariamente con musulmanes, y en Letur también mayoritariamente con musulmanes. En otras zonas como Benizar también. Es decir, en general en la sierra hay una repoblación cristiana muy débil, muy débil. Se mantiene por lo menos hasta principios del siglo XIV unas aljamas musulmanas relevantes, y en algunos sitios permanecen durante toda la Baja Edad Media, durante todo el tiempo de la frontera, permanecen, como en Cérez, en Letur o en Socobos, que es definida tanto en el siglo XIII por las fuentes como en el siglo XV como castillo de moros. Es decir, allí el dominio de la población musulmana en estos territorios es muy relevante, y de hecho se suceden muchos episodios a lo largo de la Baja Edad Media en el que las habituales cabalgadas, asaltos de un lado o de otro de la frontera, pues este era uno de los sitios preferidos, y además se suceden episodios en el que, por ejemplo, un grupo de almogávares de Granada, que tenían como objetivo hacer
robo de ganado y captura de cautivos en el interior del Reino de Murcia, pues se introducen por la Sierra de Segura, encuentran en Férez, por ejemplo, el apoyo de la comunidad musulmana. Allí hay un episodio que en algunos artículos hemos citado Pedro Jiménez y yo, en el que en Férez le cambian las herraduras a los caballos y se las cambian por otras que no puedan hacer ruido para poder hacer ese asalto, y cuando regresan los herreros les están esperando y les vuelven a poner herraduras de hierro para que puedan regresar al territorio de Huéscar, que es de donde procedían. Esta es una imagen del castillo de Tevilla, donde podemos ver el espacio que ocupó el caserío andalusí, que, como decíamos, perduró hasta principios del siglo XIV, con mucha suerte, tal vez a finales del siglo XIII, después de las dos revueltas mudéjares, la primera en la década de los 60 y la otra en el cambio del siglo XIII al XIV, pues se quedara este caserío despoblado, y arriba se instalaría el pequeño grupo de pobladores cristianos que acompañaban al comendador y a su y a la y al grupo que acompañaba al comendador, pues su séquito, en el que pues esos sí estaban instalados dentro del recinto que podemos denominar como castillo, que es el cortijo, el comendador instalado en la torre, y un pequeño poblado cristiano que prosperó muy poco tiempo. No obstante, sabemos por fuentes posteriores del siglo XIX, casi del siglo XVIII, que se hace en el siglo XVIII al principio se hace una pequeña excavación, entre comillas, en lo que es la ladera del caserío andalusí, y encuentran elementos de lo que dicen que fue una iglesia, pero también cuando lo describen, lo que están hablando de una iglesia posible que había sido transformada a partir de una mezquita. Con lo cual hay un periodo en el que los musulmanes han desaparecido, los cristianos se bajan, pero no prospera el poblamiento, y al final todo esto todo este territorio queda deshabitado. Esta imagen es, si se fijan en esta, verán que la torre está acabada con un tejado a dos aguas. Esta es una obra que se hace probablemente en la primera mitad del siglo XV, pero esto es una reconstrucción fotográfica que hemos hecho de cómo sería la torre del homenaje del castillo de Tevilla en el momento de su construcción, en mitad del siglo XIII, que nosotros pues proponemos que sería a partir de 1250, cuando se construye la torre, el castillo cristiano, la torre, el cortijo y todos los elementos que son necesarios para generar un poder, el poder que ejerce el comendador dentro de una encomienda. Ahora hablará Pedro con más detalle de esta circunstancia. Esta es una imagen con una reconstrucción, una fotografía de hace exactamente un año de cómo está el castillo de Tevilla a la izquierda, y una reconstrucción virtual de cómo debió ser a finales del siglo XV, donde tenemos ahí una ermita que se construye a partir de 1480 aproximadamente, entre 1480 y 1494, y donde se ven las dependencias, pues una serie de crujías, donde pues estaban las cuadras, cocinas, alojamientos para el séquito, etc. Y la torre, que presenta, como decíamos, le crea un cuerpo superior donde se eliminan las almenas, y para poder defender la torre se crea un cadalso, una guirnalda, que dicen las fuentes, que estaba hecha de sabina y tejo. Esta es una imagen virtual de cómo debió de ser el patio de armas del cortijo, con esa ermita en el centro y las diferentes crujías rodeándolo, y la torre en el momento, pues eso, ya en la segunda mitad del siglo XV, con su cadalso, con maderas y con su tejadillo, que han quedado perfectamente reflejadas en la
en la arquitectura de la parte superior de la torre. En Socobos es un castillo que tiene unas peculiaridades muy especiales, porque en vez de estar situado, como la mayoría, o muchos de los castillos, en una montaña, como en el caso de Teivilla, aquí en medio de la llanura, una llanura muy suave que desciende hasta el arroyo de Benizar, que es un río pequeño, pero con agua permanente, pues en esa campiña se levanta un cerro pequeño, que es donde se situaría el castillo en su momento islámico, y el poblamiento lo hemos reflejado en este plano en el que ven ahí en el centro del castillo, y alrededor el poblamiento estaría disperso, porque tenemos, tanto por la arqueología como por fuentes del siglo XVI, se habla de espacios donde estaría pues repartido la población, con lo cual hablamos de un poblamiento disperso y con un castillo en el centro, que es el que controla este espacio de territorio de Socobos. Esta es la planta del castillo. Ahora Pedro Jiménez hablará más adelante un poco sobre él, y como ven en las leyendas se señalan la fase islámica, que es donde estaría el castillo de Ibn Jamús, y cómo cuando llegan los cristianos se genera una puebla alrededor donde se instalan los colonos cristianos que llegan, y se construye una muralla para defender esta puebla, mientras los musulmanes seguían viviendo fuera. De hecho, tenemos textos del siglo XV que nos hablan que dentro de este recinto claramente hablan de la puebla cristiana y de que tenían una iglesia. En la foto anterior, si se fijan, aquí a la derecha está lo que llaman la iglesia de abajo, que se construye a principios del siglo XVI, con lo cual hasta ese momento, para uso de la población, de la escasa población cristiana, pues había una iglesia dentro del recinto amurallado de la Puebla de Socobos. Esta es una imagen del recinto amurallado de la Puebla, y esta es una reconstrucción artística de cómo debió de ser el castillo de Socobos. Esta es una imagen publicada por el profesor de la Universidad de Alicante, José Luis Simón, el doctor José Luis Simón, y que nosotros pues hemos reproducido en nuestro artículo del libro de castillos de la región de Murcia y de algunos sitios del antiguo reino de Murcia, con su beneplácito, y lo cual le agradecemos. Y esta es una imagen de cómo está, ese sería el castillo, la parte central, el castillo de la Orden de Santiago, el castillo cristiano, donde anteriormente estuvo el castillo islámico, y las murallas que cerrarían la Puebla de Socobos cristiana, mientras la población islámica estaría extramuro, evidentemente no en un recinto, sin estar fortificado, porque evidentemente no podían correr el riesgo de que se pudieran fortificar y generar más problemas. Esto es una representación de una de las torres, y ya le voy a dar paso a Pedro Jiménez, porque él nos va a hablar de la casuística que planteamos al principio, de cuál es el proceso de transformación de las antiguas aljamas islámicas, de los hisen, de los husum, de los castillos con población musulmana, cómo se transforman en villas cristianas, y el proceso pues, de transformación del territorio y de estos lugares. A partir de ahí ya, Pedro, es todo tuyo. Bueno, Paco, y buenas tardes a todos. Muchas gracias a la organización por la amable invitación a esta conferencia, que es un honor, desde luego, hablar para una asociación tan prestigiosa como la Asociación de los Castillos de España, con la solera que tiene, y para un público además tan interesado en este tema, que bueno, que para nosotros es un objeto de investigación
en el que sin duda encontramos, desde nuestro punto de vista, unas huellas históricas fundamentales. No solamente el valor monumental que tienen estos edificios, el valor patrimonial, sino también lo que nos aportan para conocer la historia medieval y la historia andalusí, y en este caso también la historia bajo medieval, la historia del sureste en tiempos de la Baja Edad Media, en relación con la Orden de Santiago y sus territorios. Lo que quisiera, Paco ha hecho una descripción muy completa de estos edificios, de estos castillos, con lo cual no tengo prácticamente nada que añadir. Lo que quería simplemente subrayar en esta intervención, que es un poco a modo de el valor que tienen estos edificios para el conocimiento de la arquitectura de la Orden de Santiago. Sabemos que la Orden, después de hacerse con estos territorios en toda esta zona de la península ibérica, edificó diferentes edificios, diferentes castillos. Sabemos también que antes, en época musulmana, se construyeron muchos castillos. A partir de principios del siglo XII se construyen fortalezas en tapial que es la fábrica que hemos visto en estos castillos. Esa manera de construir pervive a lo largo de la Baja Edad Media. Con lo cual, con frecuencia, cuando visitamos muchos de estos edificios, muchas de estas fortalezas y castillos y torres, vemos que es imposible, a partir de la fábrica, decir no ya solamente si son almorávides o si son almohades, sino incluso si son castillos hechos en tiempo de los moros, en época islámica, o si son castillos posteriores, castillos de época posterior a la conquista castellana, a la conquista cristiana. De manera que esta dificultad, el hecho de que no seamos capaces de discernir a partir de la técnica constructiva si se trata de construcciones de una época o de otra, impide que con frecuencia este tipo de edificios podamos aproximarnos, podamos reconstruir su historia o nos sirvan como elemento para proporcionarnos información histórica. Y esto evidentemente es un problema. Entonces, en este caso, tenemos dos castillos que los hemos seleccionado precisamente por eso, para la monografía que se va a presentar el jueves y para esta conferencia, porque se dan una serie de circunstancias que nos permiten adscribirlos perfectamente a un momento histórico preciso, a unas fechas muy determinadas y a una finalidad muy concreta, de manera que pueden servir también, creemos, como guías para identificar a otros edificios similares, o por lo menos para discriminar, para aproximarnos al conocimiento sobre estos castillos, como decía, en los que con frecuencia tenemos tantos elementos de confusión. En este caso, además, se trata de unos castillos que, por una serie de circunstancias históricas, han pervivido con el aspecto muy próximo al que tendrían en su fase original. Es decir, no son castillos que hubieran evolucionado, que se hubieran transformado mucho a lo largo del tiempo, con lo cual al final lo que tenemos es un batiburrillo, un palimpsesto de construcciones de muy distintas épocas, en las que hay que ir parte por parte para discernir qué es de una época, qué es de época andalusí, o de época bajo medieval, o del siglo XIV, del siglo XV, etc. Aquí no, aquí tenemos unos castillos que en gran medida están preservados por unas circunstancias históricas particulares, están como congelados en un momento muy preciso del tiempo. Y creemos que, aparte de la información que nos proporcionan estos castillos para conocer la historia de Socobos o de la encomienda de Yeste y Villa en su caso, además de proporcionarnos información para conocer esa historia particular de esos territorios, nos ofrecen una información general,
para poder interpretar y para poder conocer cómo eran estos castillos de frontera, estas cabezas de encomienda, cómo organizaba la Orden de Santiago concretamente los castillos y los concejos fortificados con los que iba tomando posesión del territorio que le era asignado por la corona. En el caso de Tahivilla, ahí, como comentaba Paco, sabemos que hacia 1245 la Orden de Santiago crea una encomienda en Tahivilla. Esa encomienda se organiza con todos los atributos que necesita una fundación de este tipo, que era pues, como una cabeza de provincia, salvando las diferencias. Pero dura muy poco tiempo, porque después de ese avance conquistador de mitad del siglo XIII por parte de Castilla, hay una respuesta, un contraataque de los nazaríes que avanzan la frontera y recuperan a principios del siglo XIV, recuperan Huéscar, que hasta ese momento había sido también cristiana, de manera que la frontera vuelve a retroceder hacia el norte, y estos territorios en los que se había creado el territorio de Tahivilla, en donde se había creado una encomienda, pasa a ser incorporada por la encomienda de Yeste, y la encomienda de Tahivilla se abandona, se despuebla y se abandona, y se convierte simplemente en un castillo de frontera donde hay un simple alcaide. Sin embargo, los restos que nos quedan son los restos de esa organización de la Orden de Santiago a mitad del siglo XIII. Y esa organización consiste, como hemos visto, en un castillo con un cortijo rectangular aproximadamente, con una torre del homenaje, en la torre del homenaje que aparece aquí con el número 8, el cortijo, que es lo que está marcado con los números 5 y 7, el 6 sería la capilla que se construye después, a final del siglo XV, en el centro. Entonces, ese castillo es el lugar donde reside el comendador, con la torre del homenaje y con el cortijo, y alrededor se asentó un pequeño concejo cristiano, al cual se le dotó también una pequeña puebla de pobladores cristianos, al cual se le dotó de una muralla para protegerlos, con una puerta de entrada que es el número 3, que vemos en el plano. El número 2 sería parte de ese recinto. Entonces esa puebla de repobladores, ese concejo cristiano, estaría en lo alto del cerro, y a los pies continuaba dispersa, lógicamente, la población musulmana, de manera que algunas veces lo comentamos así, un poco de broma, los cristianos que se asientan a mitad del siglo XIII en estos concejos están un poco como los partes de las películas de los indios en territorio comanche. Alrededor están los comanches, están los musulmanes, y ellos, estos pequeños grupos de pobladores, están concentrados en unas pueblas fortificadas con un castillo en medio, que es el castillo del castillo. Efectivamente, ellos se encontraban en peligro y en minoría, y eso no era ninguna fantasía, porque como comentaba Paco, en 1264 los se levantan efectivamente y hacen una masacre que los pobladores cristianos, de manera que tienen que pasar 2 años de guerra para poder recuperar esos territorios, como es bien sabido, y el rey Alfonso debe contar con la ayuda de su suegro Jaime I para poder recuperar el reino de Murcia. Entonces, como digo, ese peligro al que se enfrentaban los pobladores cristianos era un peligro cierto, y eso explica la manera en la que se organizaron. Cuando nosotros encontramos la información arqueológica en Tahivilla para apoyar la restauración del castillo, ya teníamos sospechas de que efectivamente ese castillo, que se venía dando como un castillo almohade, no lo era, porque formalmente, morfológicamente, no respondía a nada, a ninguna función de la que pudiéramos esperar para una población musulmana. Las poblaciones musulmanas, antes de la conquista, allí había una ciudad, un núcleo de población que estaba bien para lo que era la sierra, y que tendría arriba del cerro un recinto donde, en caso de peligro, se refugiaban
los pobladores musulmanes que vivían por abajo, que vivían en la ladera y el llano que rodeaba el monte. Ahí no había ningún tipo de castillo donde estuvieran los soldados del Estado almohade, porque la administración andalusí no funcionaba así. Los almohades, en su caso, o los alíes, los morávides, el Estado central, cuando llegaba el momento de cobrar los impuestos, mandaba al cobrador de impuestos en burro a todas estas poblaciones que tenían atribuido que pagar. Y en el caso de que no pagaran, entonces mandaba al ejército a que le dieran una paliza. Pero no existía un contingente permanente de soldados en cada una de estas poblaciones. Lo que habría arriba sería un recinto para proteger a la propia comunidad musulmana en caso de que los enemigos se acercaran, y los enemigos eran lógicamente los cristianos. Cuando excavamos, como digo, dentro del castillo de Teivilla, los materiales, la cerámica, era efectivamente material cristiano, sino que vemos los restos de la muralla de ese recinto andalusí que precedió al castillo que vemos, al castillo santiaguista. ¿Qué es lo que están ustedes viendo ahora mismo en esta diapositiva? En esta diapositiva pueden ver la excavación que se hizo en el interior de una de las crujías del castillo, del cortijo del castillo santiaguista. Pueden ver los muros de sillares pertenecientes a la obra cristiana, y por debajo del nivel de suelo ven los restos de un muro hecho con mampostería o mortero bastardo, que son los restos precisamente de esa muralla de época. Además de las pruebas arqueológicas, tenemos elementos, tenemos información documental que nos prueba cómo la Orden de Santiago, este tipo de castillo que construyó en Teivilla, era un modelo que reproducían siempre que era posible los sitios donde se establecía, una cabeza de encomienda. Y así, por ejemplo, tenemos un documento del año 1300 en el que se ordena al comendador de Caravaca una fortaleza en Bullas, y esa descripción nos describe un castillo que es exactamente igual al castillo que tenemos en Teivilla. La descripción, la voy a leer, es breve. Dice que se construya, abre comillas, una torre con un cortijo en derredor, que sea de 15 tapiales de alto, la torre que sea de 15 tapiales de alto. Y haya en ella 3 terminados. 3 terminados son 3 pisos. Y del cimiento hasta el primer terminado que sea la tapia de 8 palmos de ancho. Y del primero hasta el segundo de 6 palmos. Y del segundo hasta el tercero que sea de anchura la tapia. Y del cimiento hasta el primer piso que sea la labor de argamasa y de piedra y de cal. Y los otros 2 pisos de tierra y de cal. Y el cortijo que sea de 10 tapiales alto, con su pretil y almenas, sea la tapia de 5 palmos de ancho, etcétera, etcétera. Bien, lo que está describiendo este documento de 1347 para un castillo que se ha de construir en Bullas es exactamente lo que vemos en Teivilla. Describe la torre con los diferentes pisos. Describe cómo los muros en la parte inferior, en los pisos inferiores, son más anchos y conforme van ascendiendo son más estrechos. Describe también el cortijo con la altura, con el pretil y las almenas. E incluso dice cómo tiene que ser la argamasa con la que se construye la torre, especificando que los 2 primeros pisos ha de ser de mortero de cal con piedra, y en los pisos superiores de mortero con tierra, es decir, tapial calicostrado, que llamamos, que es exactamente, como digo, lo que tenemos allí. Por tanto,
Tenemos todas las pruebas arqueológicas y documentales de cómo efectivamente ese es el modelo que los santiaguistas, siempre que podían, construían en estos territorios. Incluso aquí podemos ver ahora en la diapositiva, esto es la torre del Llano de la Torre, en el término de Yeste, en las zonas rurales que pertenecieron a la Orden de Santiago, en los territorios de Yeste y de Taivilla. También la Orden de Santiago construyó castillos como el que hemos visto en Taivilla o como el que describía Parabullas, pero en este caso, como eran pagos rurales, eran términos rurales donde había menos población, lo que construyen son esos mismos castillos pero en miniatura, es decir, a una escala mucho menor, pero son exactamente iguales. Seguimos teniendo la torre y seguimos teniendo el cortijo. El cortijo, que es el recinto que está en la parte de abajo. Ese que hemos visto antes es el Llano de la Torre, o este ejemplo que vemos ahora es Vizcable, la torre de Vizcable, que está en el término, municipal de Nerpio, y que, como digo, tanto en aparejo, en la fábrica, como en la disposición, sería exactamente igual que Nerpio, pero en miniatura. Bueno, en el caso de Socobos, el caso de Socobos es similar en el sentido de que también aquí se crea a mitad del siglo XIII, hacia 1245, una cabeza de encomienda por parte de la Orden de Santiago y hace una serie de obras que son las que vemos aquí en este plano para acondicionar la capital de su territorio. Aquí, al igual que hemos visto en Taivilla, tenemos una población musulmana dispersa por alrededor del castillo. Una población musulmana que tanto en Taivilla como en Socobos, cuando se pasea por los alrededores de esas fortalezas, se ven los restos de las casas andalusíes. Entonces, en Socobos lo que hacen es, en la peña central, construir el castillo del comendador, donde aparecen en el dibujo los números 7, 8, 6, 10, 13 y 9. Todo eso es una peña en la cual se establece el castillo del comendador, y alrededor se dispone la villa para el concejo cristiano, que es la muralla que vemos aquí con los números 3, 4, 3, 2, 3, todo esto que se ve en blanco, este diseño, esta línea en blanco que rodea lo que sería el castillo, sería la muralla de la villa del concejo cristiano. Como decía, esto era como un fuerte en territorio comanche. Ahí estaban los cristianos y fuera estaba la gran mayoría de la población, que era población musulmana. La entrada era por donde tenemos en la parte de arriba del dibujo, donde está el número 4, ahí hay 2 torres, que es por donde se entra. Es importante señalar esto porque en el caso de Socobos, a todo este conjunto de lo que es el castillo del comendador y el recinto de la Puebla, el recinto de la pequeña villa cristiana, a todo se le llama castillo. Ahora a todo se llama castillo, pero en realidad, hablando en sentido estricto, el castillo sería solamente la parte central. Lo otro sería la muralla de una villa, de un pueblo que rodeaba al castillo propiamente dicho. Y quiero subrayarlo porque incluso en publicaciones todavía recientes todavía se confunde todo esto y se sigue hablando de que todo es un castillo con una celoquia en el centro. Lo de la muralla de la villa se dice que es un albacar. Todo esto evidentemente no es así. En el caso de Socobos también tenemos la descripción de la visitación del siglo XV, donde no deja lugar a dudas de que la interpretación que nosotros hacemos es la interpretación correcta. Es decir, que tenemos un castillo en el centro y la muralla que hoy se ve alrededor sería la muralla de la villa. Voy a leer brevemente esta descripción de la visitación de 1468.
en que dice: Socobos es una villeta muy bien cercada de argamasa, con petriles y almenas, y tiene 8 torreones, asimismo con petriles y almenas de tapia de argamasa. Dice: están a trecho de la cerca, con 2 que están a la puerta de la villa. Los 2 que están a la puerta de la villa pueden ver donde está el número 4, la parte de arriba, esa es la puerta de la villa, y esos son los 2 torreones que dice la Visitación de Santiago. Por tanto, todo el recinto, con esos 8 torreones que menciona alrededor, es el recinto de la villa. No cabe duda por la Visitación. Continúa diciendo la descripción de la Visitación: está la fortaleza encima de una peña alta que es cercada, que la cerca de la villa la rodea como barbacana. Y ya continúa con la descripción del castillo y las diferentes partes. Por tanto, no cabe duda, como decíamos, de que aquí tenemos un modelo parecido al que hemos visto en Teivilla, de organización de la capital, de la cabeza de la encomienda santiaguista, con el castillo y la fortaleza del concejo cristiano alrededor. En este caso, la despoblación de Socobos fue por otros motivos intrínsecos a la propia historia de Socobos, no solamente por el avance de la frontera musulmana. El caso es que se nos ha conservado un ejemplo espléndido, como decía, al igual que en el caso de Teivilla, para conocer cómo se organizaba el territorio a mediados del siglo XIII, inmediatamente después de la conquista por parte de la Orden de Santiago, qué tipo de edificios, qué tipo de castillos y qué organización urbanística implementó la Orden de Santiago en ese momento, y también incluso cuáles eran los aparejos, las técnicas constructivas y los modelos arquitectónicos de los castillos y las fortalezas de la Orden de Santiago a mitad del siglo XIII. Creo que, como decía, esto es una información muy valiosa para poder empezar a desbrozar y para poder empezar a conocer mejor toda esta arquitectura militar de esa época. Y bueno, y ya con esto pues termino, y nada, vuelvo a dar las gracias a la organización y a todos todos los asistentes por su atención, y evidentemente pues quedamos Paco y yo a disposición de cualquier cuestión o cualquier pregunta que se quiera hacer. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, ¿se me oye? ¿Me oye? Sí, Muy sí. bien, Magdalena. Hola, Elena. Bien. Nos han pasado el relevo, ¿no? El testigo. No sé por qué, pero yo lo oigo con eco. Sí, yo también. Pero bueno, las cuestiones técnicas a mí me superan, sinceramente. Bueno, pues ya la conferencia ha terminado. Ahora darle las gracias a los ponentes, a vosotros, y dar un tiempo, como siempre, pues para si alguien quiere hacer alguna intervención, alguna pregunta a los ponentes, pues es el momento. Elena, puedes abrir el micrófono de todos los participantes y así, si alguien quiere hacer alguna pregunta a Paco o a Pedro, pues se puede hacer. Están activados los micrófonos. Vale, quien quiera, pues el que se acopla un poco es el de Paco, por eso lo he silenciado, pero Paco lo cada tenemos uno que vaya a intervenir, que lo abra y luego lo cierre, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues si alguno de vosotros quiere decir algo o intervenir o preguntar, tiene que abrir su micrófono. Miguel parece que quiere decir algo. Hola, sí. Buenas tardes. Felicitar a Paco y a Pedro por la magnífica conferencia y, bueno, resaltar la curiosa influencia de la Orden de Santiago en la Reconquista, ¿no? Porque, bueno, yo estudié un poco la figura de un aragonés, de Juan Cabrero de Paternoy, que fue consejero de los Reyes Católicos y fue corregidor de Murcia y Lorca, y intervino incluso en la conquista de Granada, o sea, primero a través de Baza y después entraron en Granada. O sea, simplemente esto curioso, es curiosa
la influencia de la Orden de Santiago en esta zona, bueno, en más zonas, pero concretamente en esta, y su participación en la conquista de Granada, porque además ha comentado Montalbán de la Orden de Santiago. Pedro, ¿tú quieres decirle algo? ¿O Paco? ¿Lo habéis oído? No, tienes que desconectar tu micrófono. Ahora, Vale. Pedro. ¿Se me oye ahora? Sí, perfecto. Sí, bueno, la intervención de Miguel creo que ha sido, pues nada, yo le doy las gracias por sus palabras tan amables. Por el chat están preguntándome, Sí. Marina Correllero pregunta que cuáles son las diferencias constructivas Clave. que delimitan las fases islámicas y cristianas. En esto hay que decir que tradicionalmente siempre se ha dicho que la obra de tapial era islámica y la obra de sillería cristiana. Pero todo esto evidentemente hay que acogerlo con muchas precauciones, porque es verdad que, por ejemplo, en el castillo de Teivilla hemos visto, en ese detalle que he puesto al final de la excavación, se veían los muros de final del siglo XV o principios del siglo XVI de la fase cristiana hechos con sillar. Pero la obra del siglo XIII, también cristiana, es una obra hecha con tapial. Los cristianos, cuando llegan al territorio andalusí, lo que hacen es que emplean para sus obras a los alarices, a los albañiles andalusíes. Entonces, los andalusíes construían con tapial y siguen construyendo para los cristianos de la misma manera. En el caso de algunas obras que son obras reales, por ejemplo la Torre Alfonsina en Lorca, el rey se trae a sus albañiles, a sus canteros que construyen esa torre en piedra. Pero al mismo tiempo la Orden de Santiago está construyendo muy cerca la torre de Aledo y la Orden de Santiago no se trae a sus albañiles porque no tiene los recursos que tiene el rey, y la torre de Aledo se está construyendo al mismo tiempo que la torre Alfonsina, pero en este caso es una torre de tapial de hormigón. Entonces, hoy por hoy no estamos en condiciones de ser capaces de diferenciar la obra andalusí de tapial de hormigón de la obra cristiana de tapial de hormigón que se sigue haciendo también en el siglo XIII y en el siglo XIV. Es decir, no tenemos, en la actualidad, no somos capaces de diferenciarlos porque, de hecho, como digo, probablemente los mismos alarices que hicieron algunos de las obras andalusíes musulmanas, después de la conquista, siguieron trabajando y haciendo obras para los cristianos. Por decir algo, las primeras obras de tapiales, los tapiales almorávides desde primera época, somos capaces de distinguirlos porque todavía utilizan, junto con el tapial, en las puertas y demás, algo de sillería de tradición taifa, ¿no? Pero fuera de eso, ya cuando nos metemos en el siglo XIII, no somos capaces, hoy por hoy no tenemos seguridad. Se han hecho muchas aproximaciones a partir de la metrología, por ejemplo, de la altura de los tapiales, si corresponde a un tipo de codo o a otro tipo, pero hoy por hoy no hay seguridad, no tenemos seguridad para poder diferenciar esas fábricas si son cristianas o si son andalusíes. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Hola, Pepe, sí, se te oye perfectamente. Bueno, saludos a todos y Tiene usted la enhorabuena palabra. a Pedro y a Paco por esta magnífica charla de castillos tan interesantes y su relación con el Reino de Murcia. Yo quería preguntar algo más concreto y era sobre el tema de las aljibes. Bueno, sabéis, Pedro, que ha estado, por ejemplo, en Alhama, y Paco también, pues ahora se va a iniciar un proceso de restauración y en este caso, pues como sabéis, las cubiertas prácticamente no se conservan. Yo quería preguntar si en la zona que decís que esos castillos que perviven se conservan esas evidencias
de cubiertas, de esas bóvedas, de la posible entrada y salida del agua, sobre todo de cómo se extraía el agua, esos huecos laterales a modo de capilla o en el centro, en fin, alguna referencia sobre ese tema porque seguro que nos van a hacer falta para la restauración que sea posible en el Castillo de Alhama. Bueno, yo te puedo decir, en ese sentido, en primer lugar, me alegro mucho de tener la ocasión de saludarte, Pepe. Lo bueno que tienen estas cosas de poder, estas conferencias y estos encuentros, poder saludarnos, que ahora es tan difícil con las circunstancias en las que estamos. Me alegro mucho de saludarte. Lo que planteas es un tema complejo, pero yo te lo voy a resumir muy fácilmente. En la escuela tenemos una compañera, una arquitecta que está haciendo la tesis doctoral sobre aljibes en las fortalezas medievales. Está haciendo la tesis dirigida por Luis García Pulido, que es un arquitecto, como sabes, que acaba de ganar la plaza de investigador, pero lleva muchos años trabajando en el CSIC de la Universidad de Málaga. Entonces, él le está dirigiendo la tesis, la arquitecta se llama Sara, te puedo poner en contacto con ella porque es un tema que efectivamente aljibes hay muchísimos. Prácticamente todos los castillos cuentan con uno o con más aljibes, pero lo que no hay tantos son especialistas precisamente en esa arquitectura que tiene sus peculiaridades, ¿no? Todos podemos hablar en términos generales de los aljibes, pero las particularidades que tú estás comentando son temas muy concretos que creo que lo mejor es que acudamos, que lo consultemos con especialistas, de manera que fuera de la conferencia te pondré en contacto con esta compañera. Muy bien, gracias, Pedro. Aquí hay una pregunta, no se dirige a nadie en concreto. En el caso del castillo de Teivilla, ¿hay evidencias de que hubo algún asentamiento anterior ibero-romano? Pedro o Paco, podéis contestar. Yo creo que Paco puede contestar que quizá... Ahora, sea, sin Sí, incorporar. bueno, Pepe, darte también. Con muchas ganas de verte y visitar Alhama. Bien, a esta pregunta, en el caso del castillo de Teivilla, evidencias de poblamiento íbero-romano no hay. De hecho, de muchas prospecciones hechas en la ladera y en las inmediaciones no aparecen este tipo de cosas. Sí hubo una ocupación de época neolítica, en su momento Pedro Carpio y publicó un artículo que se publicaron cerámicas. Creo que sí hace alguna referencia a cerámica cristiana, quiero recordar, ahora mismo no lo recuerdo muy bien, perdón, cristiana, cerámica ibérica, pero la verdad es que las evidencias son mínimas. Cerca, a menos de 700-800 metros, sí hay evidencias de ocupación romana. De hecho, en los años 30 del pasado siglo encontraron dos lápidas funerarias de época romana que se encuentran en el Museo Arqueológico de Albacete y están evidenciando que ahí al lado, a la orilla del río Teivilla, pero no era, había una villa o un asentamiento romano, pero en el castillo de Teivilla se encuentran, yo no hace mucho, ahora 2 o 3 meses estuve otra vez paseando y buscando cerámicas y prácticamente no se encuentra casi nada. Cabe la posibilidad, han aparecido algunas cerámicas que pudiera haber algún asentamiento, pero no debía de tener esa relevancia, máxime cuando en el término, o digamos, en cuenca alta del río Teivilla, que es en donde se encuentra este castillo, hay asentamientos íberos muy importantes como el Macalón y otros menores, pero que van ocupando todas las zonas más productivas de la cuenca alta del río Teivilla. Aquí, por las datos que se conocen, es de una ocupación romana, pero ya digo, a unos 700-800 del castillo, en llano.
Pues muy bien. Yo ¿Alguna? creo que Alberto ya se da por contestado con tu intervención. Gracias, Paco. Y si hay alguna pregunta más, pues alguien puede hacerlo. Bueno, pues parece ser que ya no hay más intervenciones. Y entonces, pues os agradezco nuevamente a todos los participantes, a los que habéis compartido este rato con nosotros, con nuestra delegación, con nuestros compañeros, y a vosotros dos, Pedro y Paco, como siempre, pues agradecidos por vuestra intervención y contamos con vosotros siempre. Muy bien, muchas gracias y nos tenéis efectivamente a vuestra disposición. Muy amable por la invitación, muchas gracias. ¿Alguien decía algo? Un aplauso. Ahora un aplauso. Muy bien. Podéis abrir los micrófonos. Bravo. Pepe, nos vemos el jueves. Me ha gustado mucho, soy Juana. Hola, Juana. Gracias. Hola, Pedro. Besos, Juana. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias nuevamente y hasta siempre. Seguimos trabajando. Esta semana duro. Muchas gracias a todos y Muchas felicidades gracias. por el 40 aniversario. Gracias. Sí, es verdad. Un abrazo. Gracias y felicidades. Gracias. Hasta pronto. Felicidades. Gracias. Vale, Miguel.